empezamos con 230. Ya estoy resuelto. Ya estoy resuelto, ya no me demoro. Quiero ir al Salvador. Cosas sublimes, cosas más nobles son las que busco hoy. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva, voy yo me río a Él. Ya estoy resuelto a ir con mi Cristo, dejando todo mal. Él es la vida, también el camino, su palabra es verdad. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva, hoy yo me rindo a Él. Ya estoy resuelto a seguir a Cristo, fiel siempre por doquier. Oír su palabra, hacer lo que manda, Él es el buen pastor. Ya voy pronto hacia Él, soy fiel. Cristo llama y salva, hoy yo me rindo a Él. Ya estoy resuelto a entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen, otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva, hoy yo me rindo a Él. Antes de la lección, jóvenes y hermanos aquí, 54, tuyo soy, Jesús. 54. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en aras de resumir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador.
Estuvimos viendo en el capítulo 5, 5, concerniente a un libro, y dignos del Cordero, ¿verdad? Que es Jesucristo, el cual lo viene a abrir. ¿Ok? Y luego nos venimos a el capítulo 6. Capítulo 6. Y en el capítulo 6 encontramos 4 caballos, es lo que estamos estudiando en estos momentos. El caballo blanco, el caballo ¿qué? Bermejo, el caballo ¿qué? Negro, y el caballo amarillo. ¿Ok? Versículos 1 y 2, versículos 3 y 4, versículos 5 y 6, y versículos 7 y 8. Bueno, no voy a hablar del último, ¿verdad? Porque todavía no llegamos a él, pero... Y estuvimos viendo, ¿verdad? Que en el caballo blanco, esto se refiere a Cristo. Y déjenme decirles por qué. Los falsos maestros enseñan que ese se refiere al anticristo. ¿Ok? Ellos enseñan que es el anticristo, pero no concuerda con el contexto de lo que estamos viendo, porque si en el capítulo 5 habla del libro, entonces la pregunta es, ¿qué contiene el libro? ¿Qué contiene el libro? Eso es lo que debemos de contestar. Y claro que llegamos a la conclusión cuando estudiamos el capítulo 5, ¿verdad? Que contiene el esquema de redención. El esquema de redención. Y esto claro que está hablando sobre la salvación. Y Jesucristo fue el único que se vio digno de poder abrir este libro, es decir, fue el único que vino a cumplir con todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿verdad? Es Dios y es el que vino a vivir en este mundo perfectamente, sin pecado, y vino a cumplir todo lo que la antigua ley hablaba de él. Cuando él fue crucificado en Juan capítulo 19, versículos 30 y 31, dice, consumado es. La pregunta ahí, ¿verdad? ¿Qué fue consumado? Todo lo que se hablaba de él vino a cumplirlo. Mateo 5, 17 dice, no he venido para quitar la ley, sino para cumplir la ley. Solo que este es el contexto del capítulo 5, y el libro habla del esquema de redención. Entonces, si esto es así, lo cual sí lo es, porque esto es lo que la palabra nos enseña, el caballo blanco no puede ser el anticristo, porque el anticristo no enseña la redención o el esquema de redención, sino que él enseña falsedad. Él no quiere que el ser humano se venga a salvar. El anticristo viene a ser un ministro, como dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, de Satanás. Y no va a enseñar la verdad, no va a enseñar en cómo el ser humano se venga a salvar. Ahora, ¿tienen sus propios planes de salvación? Sí. El falso maestro tiene sus propios planes de salvación, y ustedes ya lo saben. Ellos enseñan que se puede salvar por medio de fe. Ellos enseñan, ¿verdad?, que uno tiene que ser bautizado de niño, etcétera, etcétera. Ya conocemos toda la historia, no la voy a repetir, ¿verdad? Solo que entonces no puede ser el caballo blanco el anticristo, tiene que ser Cristo, porque este jinete sale para conquistar. Se le dio un arco y él va a salir a conquistar. Entonces, recuerde que cuando comenzamos el estudio de estos jinetes, estuvimos hablando que todo esto es lenguaje figurativo. Por lo tanto, no nos va a enseñar quién es el jinete. Tenemos que llegar a la conclusión nosotros, pero tiene que ser bíblica. No se nos va a hablar de una época, es decir, empieza aquí, termina acá. Los versículos no lo van a enseñar de eso. No nos van a revelar nadie de los envueltos, ¿verdad?, quiénes son, porque es figurativo. Pero bíblicamente digamos que es Cristo, porque Cristo es el que ha salido a ¿qué? Cristo vino a promulgar, Él vino a promulgar la verdad. Esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 17.
Cristo trajo la verdad. Y la palabra de Jesucristo, Juan capítulo 17, versículo 17, es la verdad. Y esta verdad se la vino a enseñar a sus apóstoles. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, ir y enseñarle todas las cosas que yo os he enseñado. Solo que Cristo Jesús vino para promulgar la verdad. Él vino para enseñar las buenas nuevas. Las buenas nuevas, y me estoy refiriendo al Evangelio. ¿Ok? Él vino para establecer un plan de salvación. Y esto es lo que miramos nosotros en los libros sinópticos, también en el libro de Juan. Ahí vemos nosotros donde Jesús nos da sus ultimátum, ¿verdad? Que dice, si acaso no haces esto, esto te pasará. Eso es Jesucristo hablando. Y Jesucristo está diciendo, ¿verdad? Primeramente, que si no oyes el Evangelio, vas a perecer como todo el mundo, Juan 8:24. Que si no te arrepientes, vas a perecer como el resto del mundo, Lucas 13, 3 y 5. Jesucristo dice, si acaso no me confiesas delante de los hombres, yo tampoco te confesaré delante de mi Padre. Mateo capítulo 10, versículo 32 en adelante. Jesucristo fue el que dijo, el que no se bautice no será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Solo que esas son el plan de salvación que Jesucristo ha dejado para nuestra salvación. Entonces Él vino a hacer esto, ¿verdad? Y tercero, ¿verdad? Él vino a establecer la iglesia. A esto, hermano, se le nombra conquista. ¿Ok? Conquista. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Jesucristo tenía toda la plenitud de la deidad, Colosenses capítulo 2, versículo 9, y salió a conquistar. Y esto es lo que se refiere al caballo blanco. Entonces, cuando sale a conquistar, ¿verdad? Y viene a conquistar, ya entonces viene el caballo rojo. Y el rojo significa sufrimiento. ¿Pero sufrimiento de quién? Bueno, Cristo sufrió al hacer esto. Juan capítulo 15, versículo 18 dice, si a mí me persiguieron, le está diciendo a sus discípulos, si a mí me persiguieron, ¿qué esperan ustedes del mundo? Lo van a perseguir. Y esto es lo que miramos nosotros. Jesucristo varias veces lo vino a mencionar. Mateo capítulo 5, versículo 12, dice, bienaventurado el que sufre. Solo que el sufrimiento siguió. Y esto es lo que representa el caballo colorado. Y ahí, hasta ahí hemos llegado. Para ustedes que no han estado con nosotros, ahora vamos a entrar al negro, ¿ok? Pregunta o comentario. Ok, todos los miro. Porque lo voy a borrar, hermano. Ok, vamos al negro. Al negro, hermanos, los versículos 5 y 6 representa, también va con el mismo sufrimiento. No sé qué punto lo tengan en su nota, ¿verdad? Pero yo voy a empezar con el 1, ¿verdad? Y miramos Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6. Pero primeramente miramos nosotros que dice, el versículo 5, habla de lo siguiente, dice, cuando abrió el tercer sello, dice que oí al tercer ser viviente. Ya hemos establecido que estos seres vivientes, ¿verdad?, son los mismos que se hablan en Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10 y Isaías capítulo 6. El serafín, ¿qué tantas alas tenía? 6. ¿Y el querubín? Hay de 6 y 4, hermanos. ¿Ok? Y recuerden que, ¿quiénes son los que estaban sobre el arca? Los querubines, ¿verdad? 2 alas estaban así extendidas, uno, ¿verdad? Y las otras 2 estaban tapadas, ¿verdad?
y tenían ¿qué? ¿Cuatro qué? Caras. Esos son los seres vivientes, ¿verdad? Esos son los que están hablando. Ahora no nos dicen quién, nomás dice que oí. Puede ser el primero. Si acaso quieren saber quiénes son los seres vivientes, Apocalipsis capítulo 4, versículo que es 7, nos viene a identificar los cuatro seres vivientes. Dice el primer ser viviente, y ahí se viene la descripción. Solo que entonces vimos una voz de ellos, ¿verdad? Y miramos nosotros que viene el caballo negro. Y esto se refiere a sufrimiento, se refiere a luto, se refiere a tristeza, hermano. Y claro que hay bastantes pasajes en la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo. Empezamos con el Nuevo, miramos nosotros en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 12. Noten en cómo describe la oscuridad ahí. La escribe sufrimiento, la escribe luto, la escribe tristeza. Cuando vamos al Antiguo Testamento, miramos nosotros, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento, cuando Jehová Dios permite que Nabucodonosor venga en contra de Jerusalén, miramos nosotros en cómo se describe, ¿verdad?, el evento. Y también tenemos a Jeremías, versículo 28 y lo 14, versículo 2. Todos estos versículos, y no lo vamos a leer porque hablan de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? En cómo Nabucodonosor iba a venir en contra de ella. Pero noten en cómo se describe. Se describe como sufrimiento, se describe como luto, como tristeza. Solo que lo negro lo podemos asociar bíblicamente con el sufrimiento, con el luto, con la tristeza. Pero la pregunta es, ¿hacia quién? ¿Hacia quién? Porque aquí los versículos del 5 al 8 hablan de, bueno, yo no diría que hablara de juicio, ¿verdad? Sino que lo que habla de residir por tal de seguir a Cristo Jesús. Y esto entonces se refiere al cristiano. Los versículos 7 y 8, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Habla un juicio en contra del mundo, pero un juicio en donde también afecta al cristiano, porque vivimos en este mundo. Pero esto habla del cristiano. El cristiano iba a pasar por un sufrimiento, hermanos. ¿Y qué tipo de sufrimiento iba a pasar el cristiano? Bueno, ya estuvimos viendo concerniente a la iglesia de Tiatira, de Pérgamo, etcétera, ¿verdad? Y estuvimos viendo que en aquel entonces, cuando estudiamos estos versículos, nos dimos cuenta la persecución que se estaba llevando a cabo en ese momento. Y hemos dicho, ¿verdad?, que el fondo histórico apunta hacia Domiciano. Domiciano vino a reinar del 81 al 96, durante la época de Cristo, ¿verdad? Y ya hemos visto, no sé si fue el miércoles o fue el domingo pasado, pero ya hemos visto las diferentes persecuciones que hubo en contra de los cristianos. Empezó con Nerón, en el año 64, cuando se encendió aquel fuego, ¿verdad?, en la ciudad de Roma. ¿A quién le echaron la culpa? Al pobre cristiano, ¿verdad? Y ahí empezó la persecución. Total que varios cristianos salieron de Roma. Si usted recuerda en Hechos, cuando dice el apóstol Pablo que llegó Priscila, y llegó Aquila, ¿verdad? Llegaron todos estos porque los habían sacado de esos lugares por causa de la persecución. Bueno, empezó con Nerón y luego vino con Domiciano. La persecución de Domiciano, ¿verdad? Él se hizo presentar como Dios y esperaba que todo el mundo le adorara como un Dios. Y luego continuó la persecución. Llegamos hasta la época de Constantino, de los años 300. Ya Constantino fue algo más. Él quiso parar todo esto, quiso formar una religión mundial, universal, y ahí es donde vemos el principio de la iglesia
universal que es la Iglesia Católica. Pero lo menciono, ¿verdad? Para que miremos las épocas por las cuales tenían que pasar el cristiano. Y ellos sufrieron. Entonces estos versículos nos dan a entender una manera en cómo venían a sufrir, hermanos. Y vinieron a sufrir por medio de ¿qué? De su trabajo. De su trabajo. O sea que miramos nosotros en Apocalipsis capítulo 2, este versículo que es 12, 18 en adelante, en donde nos viene a describir Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 y versículo 12, en donde habla de las congregaciones en donde los cristianos sufrieron por causa de que ellos no se iban con la influencia del mundo, sino que ellos eran en contra. Y esto es lo que pasa hoy en día. Cuando nosotros como cristianos nos venimos a poner firmes y ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos, va a haber conflicto en nuestra vida. ¿Que no es así? Y en el trabajo, cuando uno, por ejemplo, usted va y busca trabajo. Usted va y busca trabajo. Y lo primero que le dice a su quien lo quiere ocupar y todo, yo soy cristiano y quiero los miércoles y los domingos off. Se va a reír en su cara. Se va a reír en su cara. Y le va a decir, ¿quieres trabajar o no quieres trabajar? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Ese es un tipo de sufrimiento. Y luego viene, dice, bueno, te puedo trabajar los miércoles, pero me puedes dejar ir como a las 4, a las 5, a las 3 o a las 5 de la tarde para que así la pueda hacer el culto de oración. ¿Y qué piensan? ¿Qué chifle van a dar? De las 6 a las 12 de la noche. Solo que ese tipo de conflicto, yo lo estoy usando con ejemplos modernos, pero ustedes se imaginan en aquel entonces, hermano. Porque aquí, noten aquel entonces, se habla que, versículo, ¿dónde estamos? En el 6, dice, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por un denario. Un denario, hermanos. ¿Qué tanto es un denario? 7 centavos, más o menos. Pero la cosa es, miren, era un denario. Y este denario representaba el salario de todo el día. Esto es lo que dice Mateo, capítulo 20, versículo 2. Un denario representaba el salario de todo un día. Aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Estamos acostumbrados, trabajamos toda una semana y nos dan un cheque, ¿verdad? El último día. Pero allá en México, ¿verdad? Se acostumbra a trabajar por día y luego lo que uno saque, a lo menos cuando yo crecí allá, ¿verdad? Lo que uno sacaba por día iba directamente ¿a dónde? Al mercado, ¿verdad? Porque ahí iba a comprar lo que se iba a comer, ¿qué? El siguiente día. En aquel tiempo no había refrigerators, ¿verdad? Como que nomás en la mañana te levantas y levantas el refrigerator. ¡Wow! ¿Verdad? Allá no había nada de eso. Ibas al mercado, comprabas lo que ibas a cocinar el siguiente día, ¿verdad? Y entonces, pues, a lo mejor se te iba todo lo que habías hecho ese día. Pero ibas contento porque llevabas comida a la casa. Solo que tenemos que tener esa imaginación en nuestra mente, ¿verdad? Y para que podamos entender esta ilustración de que se está dando aquí. Por eso que muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Porque nosotros nos levantamos en la mañana, abrimos el refrigerador, un montón de huevos ahí, jamón y todo, ¿verdad? Y hacemos de almorzar y nos vamos. Solo que no pasamos por una escasez. Pero esos cristianos estaban pasando por una escasez, hermanos. Por un denario. Pero noten lo que dice, no dañes ¿qué? El aceite y el ¿qué? El vino. Eso representa la vida de una persona rica.
de una persona que tiene suficiente. Entonces nos da a entender que el que iba a sufrir únicamente era ¿quién? El pobre. Y es como hoy en día, hermanos. ¿Quién es el que sufre? El pobre. ¿A quién es el que le quieren sacar todas las taxas? Al pobre. ¿A quién es el que quieren que paguen por todo? Al pobre. Pero los ricos no. Entonces, esto es lo que representa este caballo negro. Representa un sufrimiento. Y claro, ¿verdad? Que eso es lo que nos sigue amenazando hoy en día a nosotros, hermanos. Porque ninguno de nosotros que estamos aquí somos ricos, ¿verdad? Tenemos que trabajar. No nos podemos quedar en la casa relax. Levantar los pies y mirar una vista o algo, ¿verdad? Y tomar una taza de café. Tenemos que salir a trabajar. Y si no salimos a trabajar, ¿verdad? No hay dinero, entonces esto es lo que llega a pasar. ¿Aurora le vas a decir algo? No quisiéramos comparar los sufrimientos como los que muestra en Hebreos capítulo 11, versículo 38 en adelante, donde dice que los cristianos el mundo no era digno de tenerlo por los sufrimientos que hemos pasado. Da una descripción Sí, de cómo fueron apedreados y vituperados y todo eso. sí. Y estamos hablando de los cristianos del primer siglo, hermanos. Porque nos mataban para ponernos encendidos hasta que nos daban las calles. así es. ¿Cómo se va a comparar eso con Sí. Si usted lee la historia de Domiciano, ¿no sabe lo que hacía Domiciano? Domiciano agarraba a los cristianos y por medio de acá, de atrás, hermano, les ponía una estaca toda hasta arriba que salía por la boca y los llenaba de aceite, ¿verdad? Para que iluminaran el camino que él caminaba. A los cristianos, lean la historia de Domiciano y noten en cómo trató a los cristianos. Nerón un poco, ¿verdad? Pero Domiciano fue el peor. Solo que era un sufrimiento tremendo. Aparte de eso, ¿verdad? Haciendo la vida pesada. Una vez platicó un hermano, no sé si fue serio, no fue serio, fue cierto, no fue cierto, ¿verdad? Que llegó en una ocasión, ¿verdad? 2 tapados con la cabeza, ¿verdad? Y se metieron ahí con metralladoras. Y le dijeron a todo el grupo de la iglesia y la iglesia de Cristo: el que diga que cree en Cristo lo vamos a matar. Y estaba uno con la ametralladora y decía: ¿tú crees en Cristo? ¿Qué hubiera dicho usted en esa ocasión? Ahorita podemos decir que sí. Ahorita podemos decir que sí, ¿verdad? Pero cuando estamos ahí en el mero enfrente de la pistola. Y dice que no los mataron, ¿verdad? Se quitaron la máscara y eran unos miembros de ahí, la misma congregación. Pero solamente para probar el punto. Para probar el punto, hermanos. Yo vi que habían entrado, hermano, con las matralletas y la mayoría corrió por fuera. No, y hoy en día sí entran, hermano. Por eso muchas congregaciones, usted va para el área de Houston, muchas congregaciones tienen las puertas cerradas. Y cuando le suena la puerta, vienen unas personas a la puerta, ¿verdad? Pero traen pistola. Traen pistola, sí. Y luego te dicen: ¿qué quieres? Pues soy miembro de la iglesia, quiero pasar para adorar. Ok, abren la puerta. En Fort Worth también. El cristiano, hermano, va a sufrir por Cristo. Pues sí, De muchas maneras. sí. Y es, Segunda de Pedro 4:12, ¿verdad? Amados, no os prendáis del fuego de pruebas que está sobrevenido, como dice, una cosa extraña aconteciera, sino gozaos cuando sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis también con ganas de vivir. y en ese tiempo, la persecución que estaban pasando es la persecución de Nerón, cuando se escribe la primera carta de Pedro, de Nerón, no de Domiciano. Solo que sí van a sufrir. Solo que esto es lo que este sello, ¿verdad? Este caballo representa. Un sufrimiento para el cristiano, hermano Noldo. Así es. ¿Y a quién de nosotros nos gusta sufrir, hermanos? Levante la mano que le gusta sufrir. Nadie la va a levantar.
Pero ¿sabía usted que es una parte de la vida cristiana que forma nuestro carácter a una perfección? Es lo que dice Santiago capítulo 1. ¿No es lo que dice Santiago capítulo 1, versículo que es 4? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 4 dice, empieza el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oye, pues ¿quién va a estar contento con risa cuando está pasando por persecución? Nómbreme usted a una persona que se esté riendo cuando esté pasando por problemas. Nadie. Llorando sí, pero no riéndose. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas, noten, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Solo que entonces los sufrimientos es parte de nuestra vida cristiana para que podamos llegar a una perfección. Cuando uno sufre, hermanos, cuando uno sufre y pone en práctica, viene a asimilar la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos, venimos a ver el resultado de lo que Dios nos ha dicho. Y a eso se le llama sabiduría. Cuando yo no vengo a asimilar lo que he escuchado de la palabra del Señor durante momentos que, por ejemplo, de sufrimiento, lo que estamos hablando, cuando yo no vengo a asimilar la palabra de Dios durante el tiempo de sufrimiento, no puedo decir con certeza que la palabra del Señor es esto y esto, otro. Únicamente puedo formular una opinión. ¿Recuerdan lo que aquel joven dijo en Job capítulo 32? Dijo, yo me detuve y no quise hablar, porque lo que yo iba a comunicar era solamente opinión. Esperé que los antiguos, es decir, los ancianos, ¿verdad?, hablaran, porque ellos hablan ¿con qué? Con sabiduría. Entre más años pasemos aquí en este mundo, hermanos, más oportunidad tenemos para poner en práctica lo que hemos asimilado en la palabra del Señor. Y podemos hablar con certeza. Deuteronomio capítulo 32, versículo 7, Moisés dice, cuando alguien tenga necesidad, le está hablando a los jóvenes, cuando alguien tenga necesidad de un consejo, vayan ¿con quién? Con los padres y con los ancianos. Póngase a pensar, ¿por qué? ¿Por qué los manda con los padres y con los ancianos? Porque ellos son los que han pasado ya por el fuego. Ellos son los que han pasado ya por la tempestad y han puesto en práctica las cosas que se les ha dicho, han asimilado aquello en su vida y ya pueden hablar con certeza. Mira, hijo, yo sufrí cuando pasé por esto, pero yo te voy a decir una cosa. Yo tuve una cosa, que Dios jamás me faltó. Jamás. No importa por qué tanto pasé durante el sufrimiento, qué tanto dolor me causó, pero Dios nunca me faltó. Oye, eso para los jóvenes es oro. ¿Qué es lo primero que avientan los jóvenes cuando están por sufrimiento? I don't believe in God. Why don't you believe in God, hijo? He didn't help me when I was in need. No me ayudó cuando yo necesitaba. Pero te has puesto a pensar que a lo mejor Dios permitió que pasara por ese tiempo para que te fortalecieras más. Solo que esto es lo que está hablando este sello. Y esto es lo que le está diciendo a los cristianos. Porque la cebada y el trigo eran las cosas esenciales, básicas en aquel tiempo. Es como hoy en día, ¿verdad? Las tortillas y los frijoles. Hubo tiempo allá en México, ¿verdad?, que subió el precio de las tortillas y subió el precio de los frijoles. Y andaba la gente pero enojada, porque es lo básico. Pero esto es lo que nos habla el sello, que es el 3. Pregunta o comentario, hermanos. Hermano, ¿qué representa la balanza? ¿La qué? La balanza. La balanza es el sufrimiento, hermano. O sea que cuando usted ha sido puesto en la balanza, ¿verdad?, se viene a tildear un poquito, entonces ya quiere decir que es menos. The balance, the scale. Cuando pintan a la muerte hoy en día, ¿qué traen en la mano? La balanza. ¿Y es para qué? Para probar su vida.
¿Qué es lo que va a dar? ¿Lo bueno o lo malo? Sí. Ya. Solo que cuando nosotros, lo que aprendemos de Dios viene a equivaler, ¿verdad?, a lo que está aquí, pues está en la balanza. Pero cuando está tilted así, something is wrong. Something is wrong. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Bendiga. Pero la cosa es, hermanos, que cuando nos pasan cosas horribles en nuestra vida, ¿verdad?, ese texto no tiene sentido. Yo he hablado con varias personas que me dicen, hermano, dice que todas las cosas salen a bien. ¿Usted me está diciendo que mi sufrimiento salió bien? Bueno, sí. Es que uno la ve de una perspectiva diferente. Pero muchas veces necesitamos, hermanos, que pasar por ese punto. Noten el pueblo de Israel. El pueblo de Judá, hermanos, se jactó porque Dios estaba con él. Y Dios lo mandó por 70 años en cautividad. E incluso cuando usted lee el libro de Jeremías, capítulo 28 y 29, se andaban jactando de que Dios no nos iba a dejar, de que Dios no los iba a destruir. Y Jeremías dice, sí, van a ir por 70 años. Y un profeta falso le decía, no, Dios no van a ir a 70 años. Y así pasa hoy en día, ¿verdad? Que muchos lo dicen, no, Dios es Dios y Dios no te va a dejar que sufras. Dios es amor. ¿Cómo te va a dejar Dios que sufras? Pero Dios ama y castiga ¿a quién? ¿Castiga a quién? Al que a los amas. Ahí está en Apocalipsis capítulo 3. Y también Romanos capítulo 11 dice, cuidado porque Dios es ¿qué? Severo y amoroso también. O sea, tiene dos partes. Solo que todo eso lo podemos ver en el eso. Y me recordó, ¿verdad?, el capítulo 8. Hermano. Y así es. Noten Pedro, ¿verdad? Mira, Pedro era un apóstol. Pedro pasó por un tiempo de aprendizaje, pero difícil. Y el Señor le llamó ¿qué? Diablo. Quítate de mi frente, diablo, le dice a Pedro. Porque Pedro tenía un carácter agresivo. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que Pedro pasó por ese, y también hay cristianos hoy en día, hermano, que tenemos un carácter difícil y Dios quiere contemplarnos. Él nos quiere como Él quiere que nosotros seamos y por lo tanto tiene que sacar el cincel y el mazo, ¿verdad? En ocasiones para poder moldarlos a como Dios nos quiere. Y nosotros tercos, resistiendo y más tribulación y más sufrimiento, pero nunca aprendemos. ¿No será que el cristiano todavía no ha madurado? Sí. No ha entendido todo eso, porque llega el tiempo que uno dice acepto, sea la voluntad Señor. Así es. Y uno piensa cómo llegué aquí. Así es. Toma los pasos para atrás y sabe. Sí. ¿Por qué creen que Jesús en Juan capítulo 13 se humilló y le lavó los pies? ¿Qué lección le estaba enseñando ahí a los discípulos? Acaba de venir la mamá de dos discípulos y dice, quiero que un hijo esté a la derecha y uno a la izquierda. ¿Y qué le dice Jesucristo? Y luego viene el lavamiento de los pies. ¿Qué le está enseñando? La clave es, ¿están dispuestos a pasar por el mismo bautismo que yo voy a pasar? Y ese bautismo no está refiriendo al bautismo de agua, sino que al bautismo de sufrimiento. ¿Están dispuestos a sufrir? Porque mediante el sufrimiento y el servicio a los demás es como vas a ser ¿qué? Exaltado. Y es lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 7, ya hablándole a los cristianos. No sé lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 7, hermanos. Dice de la siguiente manera, someteos pues a Dios,
resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A vosotros, pecadores, limpiar las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestro corazón. Pero todo esto, ¿verdad? El 6 él quería leer. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo lo que ahí, todo ese pasaje nos está hablando, ¿verdad? De la humildad, y Dios nos va a exaltar. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice que fue un hijo obediente hasta la muerte. Y a consecuencia de que fue un hijo obediente hasta la muerte, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 9 adelante dice que fue exaltado ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Jesucristo es el ejemplo. Se me pasó el tiempo, hermanos. Gracias por su tiempo. Mateo 11:27. Yo a mi uso, los otros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así es.